Amigos, amigas, pero sí, nos vamos a centrar en la Ciudad de Buenos Aires ahora momentáneamente, porque tenemos una nota que teníamos banda de ganas de hacer. Conectar con uno de los personajes que estará en disputa en estas elecciones porteñas que están por llegar. Él es legislador de la Ciudad de Buenos Aires, pertenece al partido GEN. Sergio Abrevaya, bienvenido a Todas las Tormentas Juntas. Acá Esteban Chiacho, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien, muy bien. Gracias por conectar, gracias por la posibilidad de conversar. Agradecimientos también a Karina, que muy rápidamente nos enlazó con vos. La verdad, una genia la prensa, así que Bueno. extendemos el agradecimiento. Sergio, yendo un poco al grano, ¿no? Porque perteneces al partido GEN, bueno, sos secretario del mismo, el cual lidera Margarita Stolbizer. Vos sabés que antes de la nota googleé, para ponerme en tema con el partido, además de la página web, googleé un poco cómo se viene hablando de Margarita en los medios, y hay como una bipolaridad, ¿no? Se habla, bueno, por ahí al randacismo, por ahí conjuntos por el cambio, más allá de las propuestas independientes de ustedes. ¿Hacia dónde ves que el GEN se va ubicando en los comicios que están por venir? Mira, nosotros vemos como muy importante armar una coalición que pueda gobernar en el 23. Y que esa no es posible con el kirchnerismo, porque el kirchnerismo tiende a ser muy vertical y por otro lado kirchnerizó mucho el gobierno nacional, así que es más probable con los que hoy componen Juntos con el Cambio, pero nosotros lo vemos, por ahí vos ves esas notas, que Margarita por ahí es un poco más dura con el gobierno de Macri. Nosotros vemos que no hay que mirar para el pasado reivindicando, más bien en todo caso hacer una autocrítica en ese sentido, pero sí por supuesto mirar para adelante, y para adelante varios de sus componentes tienen el mismo discurso que nosotros. Por otro lado, lo que nos acerca es que Facundo Manes pueda ser candidato en la provincia, que para nosotros hace tiempo es una figura que debería estar en la política y al cual nosotros podemos seguir. Así que te diría que estamos más cerca de resolver ahora esa construcción que se tiene que dar en el 23. Más cerca de Juntos por el Cambio, tomando lo que decís. De los integrantes del Juntos con el Cambio, sí, creemos que tiene que tener otro nombre, sería otra alianza más grande, pero en definitiva es eso, ¿no? Y además porque vemos que hay un proceso Juntos por el Cambio de liderazgo múltiple, es decir, ya no es más el unicato anterior de Macri, sino que es una serie de líderes y de partidos que van tomando una nueva forma en una alianza que es múltiple, ¿no? Sergio, algo que leía en Infobae hace 48 horas, justamente empapándome antes de conectar con vos, un artículo de Marco Shaw, lo cito correctamente, en donde entre diferentes posiciones menciona esto los dichos de Stolbizer a favor de la candidatura de Facundo Manes, y menciona algo interesante, que es que, entre tantas frases, Margarita Stolbizer aceptará competir dentro del espacio opositor, se refiere a Juntos por el Cambio, siempre y cuando, como condición, que Sergio Abrevaya, vos quien estás del otro lado, legislador porteño y secretario general del GEN, integre la lista que encabezará Vidal para enfrentar a Patricia Bullrich. ¿Esto es verdadero? ¿Confirmás esta información? ¿Sería una lista con Vidal? ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, no sé si, no recuerdo que lo decía como una condición, la verdad que los cargos no son condiciones. Es una palabra fuerte, sí. Claro, por eso, no, Margarita iría con Manes porque el partido GEN cree que Manes puede ser una parte importante, un liderazgo importante en esa futura construcción de un gobierno con un nuevo paradigma de la política, no alguien que viene de otro lugar, pero que siempre fue radical. Nos parece una figura muy interesante, que viene del mundo PYME, del mundo investigador, del mundo médico, varios mundos privados, ¿no? Nos parecen todos muy buenos y útiles, y su mirada del Estado nos parece interesante. Esto es así. Y en Ciudad lo más cercano es la alianza que sostiene a Vidal, es lo más cercano por ahora, y además vemos que están juntando esfuerzos para unificarse. Pero también es cierto que ya Macri se retiró de la contienda, ¿no? Claramente decidió irse a Europa y mirarlo desde allá, así que no parece haber digamos un obstáculo en ese sentido. Legislador, si me permite el remarcar, es un título. Macri eligió verlo desde allá, medio que está completamente offside de la contienda. Sí, se fue, por lo menos como dicen los diarios, ¿no? Me da la impresión de que es así.
que se retiró, digamos, de plantear condiciones y cosas por el estilo. Creo que está bien lo que hace. Me parece que Macri, más allá de que nosotros seamos críticos de su gestión en muchas cuestiones, es un expresidente. Y los expresidentes tienen que contar lo que saben, en qué les fue mal, en qué les fue bien, y dejar que el resto, más jóvenes, vayan pujando por concretar un liderazgo que pueda ser, digamos, consagrado a la presidencia. Pero ya él tiene que ayudar desde otro lugar, me parece. Muy claro, muy claro. Estamos en conversación con el legislador de la Ciudad de Buenos Aires, Sergio Abrevaya. Algo que comentamos al principio del programa, cuando presentábamos la nota, es que quienes, bueno, yo no soy porteño, soy bonaerense, pero quienes circulamos la ciudad es uno de los nombres que siempre en tiempos electorales aparecen, ¿no?, en los carteles, en la clásica publicidad, propaganda de campaña, no sé si es el término correcto. En ese sentido, Sergio, no me quiero centrar en vos, pero justamente mencionaste el factor Manes, y charlando con otros colegas, quizá más afines al riñón radical, decían esto de que, bueno, no, Manes es nuestro, y es el sello de la UCR, pero también aparece el GEN diciendo, suena feo decir Manes es nuestro, Manes no es de nadie, pero en sentido político y en un sentido liviano de la palabra, no, Manes es del GEN. En ese sentido, ¿nos podés adelantar si Manes tiene alguna posición o si desde el GEN le harán un ofrecimiento formal, o hay un acuerdo con los radicales y nosotros lo estamos pasando por alto? No, yo creo que ha habido ya un ofrecimiento del radicalismo y nuestro hace tiempo. Nosotros hace ya como 3 años que le estamos diciendo que tiene que entrar a la política. Tenemos una comunicación permanente con él, y nuestra sugerencia, bueno, no se concretó en otros tiempos, pero ahora parecería que sí, que estaría aceptando, y el radicalismo se lo ha hecho en este tiempo también, la propuesta. Así que digamos que podría representar en una primaria en la provincia un sector más progresista, no más de centro-izquierda. Fíjate además que el hermano de Manes acompañó a la actual conducción de la UCR de la provincia, que fue interna, ¿no? Y que, sin desparecer la otra lista, pero simplemente eso viene ya como una especie de ola en ascenso, digamos, de una mirada diferente de cómo tiene que posicionarse el radicalismo en esta alianza de la cual forma parte, y ampliando, por supuesto, hacia los Manes o hacia el GEN, ¿no? Digamos, o sea, en síntesis también esto que mencionabas, una fusión GEN-UCR no es una locura, o entendí mal. Una fusión. O una alianza, una conjunción en conjunto. No, concretamente la posibilidad es que se vaya a primaria con una lista que lidere Manes, más centrada en expresar una propuesta que centrada en la competencia con el otro. Es decir, no es que vaya en desmedro de los otros, sino que busca, por eso te decía, buscar radicalismo, y el GEN lo ayuda en eso. Me da la impresión una postura más progresista, como imagen más progresista, y eso podría ser liderada en la candidatura de Manes, ¿no? Así que eso es lo que está pasando, me parece, y entonces puede terminar una primaria. Por supuesto hay esfuerzo de unidad siempre, porque la gente lo que necesita es que le resuelvan los problemas, no que los políticos estemos en primarias discutiendo cargos, pero la realidad es que es bueno que haya, desde otro punto de vista, 2 listas que puedan expresar modelos distintos y que la gente elija cuál es el que mejor va, ¿no? Es muy claro, Sergio. De nuevo, acá hay una gran condicionalidad porque aún falta mucho, estamos viviendo un momento muy particular y muy difícil como país, por ende hablamos de las elecciones con todos los recaudos y condicionantes que eso tiene, pero tener esta información nos ayuda mucho para empezar a imaginar el mapa. Te hago una consulta, algo que también charlaba con colegas que cubrieron otras experiencias de otros partidos dentro de alianzas o coaliciones conjuntos por el cambio, Cambiemos el PRO, como es el caso de Roy Cortina, que sé que no pertenece a tu espacio, es un tipo independiente, o del Partido Socialista, dicho correctamente, pero mencionaban esto de corrientes progresistas que se aliaban con el larretismo y que lamentablemente se licuaban, ¿no?, ante el poderío que tiene el Larreta en la Ciudad de Buenos Aires, que es indiscutible, y es medio un hecho que va a ganar en las Juntos por el Cambio en las próximas elecciones. Esta alianza hacía que el progresismo se licuara en quizá el más centrismo que posee Horacio Rodríguez Larreta. Esa recortinización, si me permitís la palabra, el término, es algo que se piensa en GEN. ¿Cuál será el rol en la alianza? ¿Cuál será el rol en el gobierno? ¿Se ha discutido en caso de formar parte de una alianza y ganar? ¿Cuál va a ser el rol de tu partido en la legislatura y en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? Vos decías bien, falta todavía un tiempo, ¿no? Por supuesto,
se puede revertir. ¿Por qué nosotros pensamos que esto era posible? Como te decía al principio, porque hay posibilidad de hacer gobierno del 23, pero de una manera distinta a la que ocurrió. A Roy le tocó, en todo caso, hacer la alianza de la ciudad, pero en un momento en cual el paraguas nacional intentaba renovar el gobierno, del cual nosotros no formamos parte y éramos críticos del gobierno de Macri, ¿no? Así que es un contexto distinto. El radicalismo, por otro lado, una fuerza aliada que, digamos, trataba de sostener al gobierno nacional de Macri. Ahora está en una situación absolutamente diferente. Está renovando en sus provincias votos, digamos, votos en el sentido del consenso de la gente, y por otro lado, esto que te contaba, en provincia de Buenos Aires, con un proceso de cambio, una nueva orientación, o digamos, por lo menos consolidando una nueva orientación, y en la ciudad de Buenos Aires, estos aliados que además fuimos aliados en UNEN, por ejemplo, Roy Cortina, por supuesto, la coalición cívica y el radicalismo, Lustó, están también dentro de la alianza de Larreta. Así que el contexto es ese, y es más mirando al 23 con un nuevo gobierno, y como te decía al principio, con un liderazgo múltiple, situación que no existía en el 2019, por lo menos todos terminaban abonando a la de Macri. Así que, ¿cómo será el juego del gen en esto? Bueno, vamos a ver, primero se tiene que concretar, por supuesto, y si se concreta la idea de construir un gobierno diferente en el 23, implica una mesa de consenso del cual el GEN va a participar, y aspiraciones que sea más grande todavía, ¿no? Es decir, que se produzca un verdadero cambio para mejor, y de ampliación, y de consenso y de diálogo dentro de Juntos por el Cambio. Larreta, uno puede tener críticas en su gestión, por supuesto, de muchas cosas, pero en general ha sido un hombre de diálogo. Esto lo decimos nosotros hace ya varios años, es decir, ha sido su gestión un contraste con la de Macri. Es más integrador en la discusión sobre las políticas públicas. Por supuesto hay algunas que no, y disentimos. Yo he votado en contra de la venta de los terrenos de Costanera Norte, pero con esto no quiere decir que no evalúe cómo ha sido más abierto al diálogo y cómo en otras políticas pudo haber andado bien, especialmente el último año, que esto también en este distrito produjo una cercanía distinta a la del 2019, que fue la pelea con Nación. Yo no sé si vos recordarás o lo googleaste como los otros temas. Nosotros desde el GEN y yo personalmente salimos en defensa de la ciudad y del gobierno de Larreta muy fuerte, porque el ataque de Nación a la ciudad era impresionante, es injusto, terminamos en la Corte. Yo había presentado ya antes proyectos para ir a la Corte a reclamar por la coparticipación y un eventual decreto que nos quitase los fondos. Es decir, en esos temas, con esto voy relatando un menú donde hay cercanías, diferencias, pero que hay diálogo. Y me parece que, de todas formas, también en el 23 tenemos que mirar a un gobierno de la ciudad que va a cambiar, es decir, va a tener otro jefe de gobierno que por ahí no van a ser del GEN, pero pueden ser candidatos del PRO, pueden ser candidatos como Lustó, es decir, va a haber una nueva era. Así que lo que vemos es una construcción hacia el 23 diferente, y estamos viendo de que eso sea posible ahora, ¿no? Es muy claro la posición, Sergio. Tomo esto que mencionabas, lo del googleo, más que nada porque somos un poco también hijos de las noticias. Me parece bien. Hay que romper esa... Claro. No, es que... Así, ¿sabes qué dije? No, es que yo imagino que, a ver, cuando uno habla, entrevista y conversa, y muchas veces aparece una persona, una tercera persona, como es Margarita Stolbizer, imagino que lo importante es hablar con vos, que sos el invitado, pero inevitablemente está el tema de Margarita, y de vuelta, a veces sí, por supuesto, uno pone Google pone las noticias y aparece de un lado o del otro. Preferimos ir a la fuente, preferimos ir directo a la voz autorizada en el GEN, que sos vos como uno de los miembros clave del partido. Sí. No, pero te lo decía esto de mirar para atrás, lo que pasó en el 2020, que te contaba de la defensa de la ciudad, porque fue a lo largo del año, ¿no? Y nosotros le dimos un apoyo irrestricto en este sentido, porque el ataque de Nación fue tremendo, era ya visible en las conferencias, ¿no? Con el caso de Kicillof, pero Fernández asumió a medio término una postura muy dura respecto de la ciudad en esto de la kirchnericización, y bueno, nosotros defendimos la postura de los porteños y la necesidad, digamos, de que no se les reste los fondos que le corresponden, y esto nos ha acercado en ese tiempo, ¿no? Claro, Sergio, el asunto es, tomando justo, lo traigo a colación como vos lo mencionaste,
lo hemos tocado en este programa, por ende tampoco les quedamos el brazo a la jeringa, era un fondo de coparticipación que tenía la acusación jurídica, incluso judicial, perdón, de obsequio de Macri hacia Larreta. Podemos de nuevo discutir retórica, discutir formas de conversación y modos del gobierno nacional y de la ciudad, pero justo el fondo de coparticipación es algo que no terminaba de cuajar en los marcos, si se está en disputa o no, pero en los marcos legales, porque parecía un obsequio de Macri a Larreta, de vuelta. Capaz la forma de ejecutarlo puede ser mejor o peor. Recuerdo también que era momento donde el gobierno estaba situado por oficiales de policías en la casa de la provincia, en la casa del gobernador. Era un momento bastante extenso. Seguramente no fue el mejor para discernirlos, pero no puedo pasar por alto que pareció un obsequio de Macri a Larreta esa coparticipación. No sé si compartí la posición. No, para nada, no, en absoluto. Justo te decía lo contrario, que el apoyo fue porque tengo claro hace más, es más, te cuento una infidencia que no lo es, digamos, pero por favor, en el sentido de, digamos, que por ahí no lo he contado públicamente porque no tuve la oportunidad. Ajá. Yo se le advertí esta situación al jefe de gobierno mucho antes, que esto iba a pasar, porque el problema de la ciudad de Buenos Aires es que no se terminaba de reconocer en todos los instrumentos lo que la Constitución había dicho en 19 oportunidades, que era la categoría de provincia. A partir de que vos reconoces la categoría de provincia, está claro que tiene que tener fondo de coparticipación, está claro que la transferencia de los fondos no es una gracia del gobierno nacional, sino que son fondos que el gobierno nacional se quedó y le tiene que devolver a la ciudad. Ahora uno dice, bueno, pero fue un regalo darle la plata. Mira, los cálculos nuestros en aquel momento era que era correcto la cantidad de plata. Por eso fue tan firme la defensa nuestra del gobierno, porque sabíamos que estaba bien, y es más, no había otra manera de pasarlo. Por eso yo he estado siempre muy ligado a los temas de la ciudad. Te cuento, por otro lado, que estoy en la Corte reclamando la transferencia del puerto hace 3 años, no terminan de resolverlo, y perdí 2 veces en contencioso administrativo el reclamo de todo. Es decir, es un tema que me es muy caro y a Argenis es muy caro. Nosotros lo hicimos antes que Larreta, perdimos y estamos en la Corte, pero lo hicimos antes. Y uno de los temas es que al no estar la ciudad como provincia en la ley de coparticipación, porque no hay ley de coparticipación posterior a la reforma constitucional desde 1988, figura, te lo voy a decir brutalmente, como lo dijo el decreto del veto parcial de las transferencias de puertos a las provincias de Menem, la tiene la vieja ley de coparticipación de 1988, la tiene la ciudad como un anexo de la nación. Entonces, vos no contás con la ley de coparticipación que te dice tenés tanto, ni con una ley que dice se transfiere tanto. Contás con una ley vieja que dice que la única manera de aumentarle la cantidad de plata a la ciudad es que la nación se la ceda. ¿Cómo se la cede? Por decreto. Así que, porque es el Ejecutivo el que tiene esto. Así que el instrumento era lógico. ¿Fue conformado por el resto? Porque esto es lo curioso de la Argentina. Sí, la transferencia de fondos, que en definitiva después se acomodó, ¿te acordás que hubo un acomodo más bajo, la cifra de 375 pasó a 350 al total, la conformaron todos los gobernadores en el famoso pacto fiscal. Después borraron todos con el codo lo que escribieron con la mano, es decir, formalmente ese era el único camino posible, porque no hay nueva ley que la reconozca a la ciudad como provincia, entonces es la nación la que por decreto le tiene que ceder por la vieja ley, y al mismo tiempo lo conformaste, es decir, que las provincias dijeron, ¿por qué lo tienen que conformar? Porque si no la nación está favoreciendo a una porque le da plata de su propio fondo, porque no se le da al resto, ¿no? Sería la pregunta, bueno, se lo da por esto, las provincias firman y dicen, conformamos que esto es así. Esto ocurrió. Lo increíble es que el gobierno nacional posterior diga, no, esto fue un regalo y esto no se lo tiene que dar, pero se desconoce mucho el marco legal de la ciudad de Buenos Aires, pero además se desconoce no porque no se quiera saber, sino porque es cierto también que la ciudad está readquiriendo su postura de provincia. Digo readquiriendo porque en 1880 se le quitó al partirla en 2 pedazos, y lo está readquiriendo a lo largo de una serie de fallos, porque los gobiernos sucesivos no hicieron un reconocimiento, al contrario, se la pelearon. Entonces, el último fallo, lo conoces, es el de la Corte Suprema, que sí. Además, incluso el juez, recordarás el juez Fornari, cuando resuelve insólitamente, porque tiene prohibido por la ley 48, una ley muy vieja de 1874, resuelve que la justicia provincial de la ciudad de Buenos Aires no puede fallar como fallo, pero olvidemos eso, va a confundir. Lo que sí dice Fornari es, yo no puedo resolver este tema
pase todo a la Corte, porque la ciudad es provincia. Es decir, aún Fornari, que falla en contra en el tema de educación en la ciudad, pero falla en fondo en el tema de la justicia de la ciudad, dice: yo no puedo resolver este tema porque la ciudad es provincia y solo puede actuar ante la Corte. Es decir, esto es lo que te cambia el por qué debería haber una ley de coparticipación que la integra a la ciudad, que hoy no la tiene. Yo sé que esto tiene muchos datos muy confusos. No, pero que queda... Sí, a ver, antes de legislador sos abogado, Sergio, te escuchamos atentamente. Me parece también que era parte de la entrevista conocer a fondo, más allá de... Sí. Imagino también que más allá de, bueno, hablar de Stolbizer, de Manes, hablar también un poco de tu posición, tu lectura, la de tu partido, pero lo que vos lees sobre los sucesos políticos en la Ciudad de Buenos Aires. Tenemos un tiempo que es medio tirano, pero que nos ha permitido charlar... No, pero digo, bien, mira... Perdón el abuso. No, por favor, estamos para eso. Además es parte de la retórica y la forma en que nos gusta conversar. Afortunadamente, fue una nota sin cassette, como imaginamos que iba a ser, porque nos interesa y queremos seguir profundizando. En este sentido, Sergio, estamos medio justos, pero comprometerte, invitarte, convidarte a que próximamente, a medida que el mapa se vaya delimitando, continuar conversando y seguir de cerca la campaña del GEN y también tus posiciones como legislador y como, bueno, posible candidato próximamente. Así que a disposición y cuando tú gustes. Bueno, muchísimas gracias, igualmente. Abrazo grande, Sergio, muchas gracias. Él es legislador de la Ciudad de Buenos Aires, es abogado Sergio Abrevalle.